En el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Gypsy Saavedra y el doctor Juan Pablo Ortiz, abogados de la Dirección de Asuntos Disciplinarios, quienes tendrán a su cargo la conferencia denominada Directiva 05. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Empezamos con el doctor Jorge Gypsy Saavedra, abogado de la Dirección de Disciplinarios. Muchas gracias, doctor Jorge. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta breve charla sobre la Directiva 08 de 2021 que escribe la doctora Claudia López como alcaldesa de Bogotá, dirigida a todas las autoridades administrativas del Distrito Capital. El asunto que enraiza esta directiva cumple con unos lineamientos para prevenir conductas irregulares relacionadas con el cumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, como de igual manera los manuales de procedimientos institucionales. Permítanme a ver si podemos hacer aquí una presentación. Y por otra parte, por la pérdida o deterioro, alteración o uso indebido de bienes o elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y en sistemas de información. El objetivo de esta directiva tiene como antecedente el decreto 284 de 2004. Mediante el cual se adaptó el sistema de información disciplinaria del Distrito Capital como una herramienta informática y tecnológica que realiza todos los procesos disciplinarios adelantados por las oficinas de control interno que aplican la ley 734 de 2002. ¿De dónde derivó la directiva? La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Directiva 05 del 17 de junio de 2008 y 03 del 25 de junio de 2013, estudió unos lineamientos relacionados con la prevención de conductas irregulares con incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos y a pérdida del evento. Básicamente lo que vamos a tratar en esta charla, con el fin de mitigar los fundamentos generadores de ellas para aplicar con rigurosidad los principios orientadores de la función administrativa, optimizar la gestión digital y salvaguardar la responsabilidad de los servidores públicos. No obstante eso, estas directivas que fueron derogadas por la que en este momento estoy narrándoles, la cual a grandes rasgos mantiene el mismo eje. Entonces la Secretaría Digital, a través del Sistema de Información Disciplinario, establece como antecedentes que en una estadística descubrieron 19.000 y un poco de más de tipologías disciplinarias, entre las que se destacó con mayor incidencia en el Distrito Capital, con un 25%, con 429 casos, el incumplimiento del manual de funciones y de procedimientos. Y otras tipologías, ¿sí?, como la violación del derecho de petición, irregularidades en la contratación administrativa, abuso de autoridad, irregularidades en la atención del usuario. Entonces, de lo anterior se destaca la imperiosa necesidad de avanzar en la adopción de medidas administrativas tendientes a promover dentro de la administración digital comportamientos y actuaciones que garanticen la prestación de los servicios, el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, el trato respetuoso y efectivo cumplimiento de los deberes funcionales de los servidores públicos. De igual manera se destacaron otras tipologías como la pérdida o daño de documentos, dando cuenta de importantes afectaciones al patrimonio público, a la memoria documental, al acceso a la información pública, a la integridad de los registros administrativos. Desde luego su deterioro o pérdida menoscaban el quehacer institucional, pérdida irrecuperable para la historia que obra en los anaqueles de la alcaldía.
Entonces, para centrar el objetivo de esta directiva, esta señala que se fija para establecer una rigurosa aplicación a los principios orientadores de la función administrativa, básicamente, y prevenir la incursión en conductas disciplinarias asociadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, como de igual manera los manuales de procedimiento. Y de igual manera la pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información dirigida a todas las entidades y organismos municipales y servidoras y servidores de la entidad. Entonces, la directiva fija 5 lineamientos. El primero, que denominado cumplimiento del manual específico de funciones y competencias, el cual finca su razón en el cumplimiento de los cometidos estatales por parte de las servidoras. Disculpa, el audio está muy malo, Bueno, gracias. Ahí me escucha mejor. Ya tengo recepción otra vez. Regular, muy mal. Hola. Hola. Y si se le escucha. Ya Ya. escucha con más volumen. Por Sí, favor, Más bajito. más fuerte, por favor. Bueno. Vamos a ver si aquí la tecnología no lo permite. Bueno, continuemos. Entonces decía yo que respecto al primer lineamiento que fija la directiva 08, denominada cumplimiento del manual específico de funciones y competencias. No se escucha bien, doctor. Ayúdenos con eso No, porque muy mal, no muy estamos mal. escuchando. A ver, no sé, voy a hacerla al respecto porque se sale. De pronto cambiar los audífonos que tiene. A ver, voy a no usarlo. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, Sí se escucha, sí se escucha. ¿me escuchan mejor? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Perfecto. Sí se escucha. Voy a meter los audífonos, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces, Que tienen que subir el volumen a los computadores. La razón de este primer lineamiento finca su objetivo en el cumplimiento de los cometidos estatales por parte de los servidores y servidoras públicos, el de servir al Estado y a la comunidad conforme a la Constitución, la ley y los reglamentos, por lo que su incumplimiento puede vincularlos a investigaciones del orden disciplinario. Fíjense que en este caso todos sabemos que la Constitución y la ley son los que fijan los parámetros de nuestra actuación. No obstante, también para complementar esa normatividad vienen consigo los reglamentos que fija cada entidad para cada cargo que desarrolle cada funcionario de la entidad, lo cual constituye un instrumento de gestión orientador entre los servidores y servidores del Estado, reglado por los artículos 122 y 123. ¿Qué dice el artículo 122? Dice que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, y para proveerlos de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos en los monumentos y el presupuesto correspondiente. Y continúa: ningún servidor público entrará a ejercer sus cargos sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y gestionar los deberes que le incumben. Luego viene el artículo 123, en el cual se funda desde luego esta directiva también, el cual señala que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicio. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. Insisto. Bueno, continuando entonces con los lineamientos, viene el segundo, que se denomina cumplimiento del manual de procesos o procedimientos, que viene, digamos, originado en la Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión,
el cual adopta una gestión de procesos que permite la mejora de las actividades de las administraciones públicas. Claro, se entiende que todo debe tener un orden y un proceso. Dirigida a los servidores públicos y para obtener resultados en calidad de gestión, es decir, en la búsqueda siempre eficiente y eficaz de los procesos. Por lo que se predica una secuencia ordenada de actividades en favor del usuario, del conglomerado social que hace uso del servicio público. Y dice acá, eje central de la acción pública que procura del interés general, que es lo que protege el servicio público. Posteriormente viene el tercer lineamiento, que se denomina atención oportuna de peticiones, relacionamiento en la ciudadanía y cumplimiento diligente, eficiente e imparcial de funciones. Ceñido este lineamiento al artículo 23, el cual la Constitución del año 91 estableció como un derecho fundamental de la nación, ¿sí? Reglamentado por la Ley 1755 de 2015, que reguló todo lo concerniente al derecho de petición, el cual pues todos sabemos que consiste en que todo ciudadano tiene derecho a dirigir una petición respetuosa ante cualquier autoridad, sea pública o privada, para obtener respuesta específica en los puntos en que señala en su solicitud. Pues luego escribiendo fórmulas evasivas y debe ser siendo respondida dentro del término que señala el marco legal. Posteriormente viene el cuarto y quinto lineamiento, que se basa en el objetivo de esta directiva, que es desde luego evitar la pérdida o deterioro o el uso indebido de bienes y elementos, y también evitar la pérdida, deterioro o alteración o uso indebido de documentos públicos o información contenida en bases de datos y sistemas de información. Quiero hacer una breve lectura, no obstante ustedes muy seguramente tienen la directiva y para tener eso muy pesado. Algunos aspectos que me parecen importantes de cada lineamiento. En relación al primero, el cumplimiento del manual específico de funciones. La honorable Corte también hizo énfasis al indicar que la descripción de forma clara y precisa de las funciones que compete cumplir a cada servidor público tiene un propósito legal, ya que permite al funcionario el conocimiento de las labores que debe realizar para el ejercicio pleno, efectivo y eficiente de sus deberes, y facilita a las autoridades el control sobre ellos, pues el empleado público es responsable no solo de infringir la Constitución y la ley, sino también por la misión o la limitación en el ejercicio de las tareas que se le han asignado. Esto lo observo yo que va acompañado con los artículos 34 y 35 de la ley 34, que establecen unas prohibiciones a los empleados públicos, y el 35 que establece los deberes de los mismos, ceñidos por un manual de procedimientos, un manual de funciones, el que tendrá vital importancia al momento del tránsito procesal en una actuación disciplinaria. Pues en el momento de, digamos, presentar un auto de cargo contra un funcionario, sería indispensable, desde luego, no solamente manifestar que el funcionario incurrió en una prohibición o en el incumplimiento de un deber, sino en qué radica específicamente su incumplimiento, en qué parte del manual de funciones o procedimientos falló, por lo cual se encuentra inmerso en una falta disciplinaria. Y describe el lineamiento primero. Para la elaboración del manual específico de funciones y competencias laborales, se deberá prever que exista coherencia entre las funciones asignadas a un empleo y las competencias y requisitos exigidos para su desempeño, evitando en todo momento que se asignen responsabilidades que no adecúen al nivel jerárquico y al grado de cualificación previsto para el desempeño del cargo. Fíjense que tanto la norma constitucional como la directiva siempre está
buscando desde luego proteger al funcionario, dándole unas funciones de las cuales no se puede desligar. También señala el lineamiento primero realizar socializaciones periódicas al interior de la entidad sobre los manuales de funciones y competencias laborales y las actuaciones o modificaciones que realicen a este instrumento, lo que precisamente estamos haciendo en este instante. Otro numeral importante de este reglamento señala que se exhorta a los directivos y servidores con personal a cargo que ante la terminación de situaciones administrativas como el encargo o ante el traslado de dependencia o área, se continúen asignando funciones y responsabilidades a sus colaboradores. Por su parte, el lineamiento segundo también destaca unos numerales muy específicos que de una vez lectura uno puede comprender que se relacionan unos con otros. En este caso, las entidades y organismos digitales deberán desarrollar actividades de revisión y actualización periódica de los procesos y procedimientos institucionales que orienten el quehacer del mismo. Las oficinas asesoras de planeación, quienes hagan sus veces, deberán promover la permanente actualización de los procesos y procedimientos institucionales a partir de un enfoque de gestión de riesgos que permita una adecuada identificación. En su caso, el tercero, que se denomina atención oportuna de peticiones, relacionamiento con la ciudadanía y cumplimiento diligente y eficiente e imparcial de funciones, pues desde luego busca pues, que la administración tenga una interacción amable y eficiente y eficaz con la comunidad, y describe unos aspectos que son de relevancia en este punto. La posibilidad efectiva de elevar en términos respetuosos solicitudes ante las autoridades en relación al derecho de petición, ¿no? Sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. La respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos, donde el ordenamiento jurídico, la ley 2255 de 2015, los establece. Y una respuesta de fondo o compensación material de lo que implica una obligación de la autoridad a que en la materia propia de la solicitud según el ámbito de su competencia. En relación a la pérdida o deterioro o uso indebido de bienes y o elementos, también describe que se debe implementar un sistema formato instructivo de control para la entrega, traslado, movimiento, salida o devolución de elementos o bienes asignados a servidores y o colaboradores de capital. De igual manera, tramitar por parte de los servidores y servidoras y contratistas de los comprobantes de devolución de bienes, incorporar el manual específico de funciones y competencias laborales en los contratos de vigilancia, funciones, cláusulas y obligaciones, según sea el caso. En los procesos de inducción general y de reinducción en el puesto de trabajo, se deberá abundar sobre la responsabilidad asociada al manejo, control de bienes y el trámite oportuno, salvaguardando la conservación de los documentos. Y por último, el quinto lineamiento señala que se deben establecer protocolos, procedimientos y manuales para el manejo de documentos, implementar políticas de gestión documental, generar protocolos para la suscripción de acuerdos de confidencialidad, implementar políticas de tratamiento de datos y de seguridad. Entonces, como ustedes lo pueden ver, las directivas son reiterativas en cada uno, puntualmente en cada uno de sus numerales, en cuanto a la protección de los bienes, elementos de uso y toda la documentación que conserva el distrito, y reitera desde luego la importancia de los manuales de procedimientos y de funciones de cada uno de los funcionarios que participan en esta administración, correlacionados con la norma constitucional y la ley. Ya por último, las oficinas de control disciplinario, o aquellas que hagan sus veces en cada organismo digital con el apoyo de la Oficina de Control de Gestión, deberán remitir a la Dirección Digital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Digital un informe que contenga
Inicialmente, el cumplimiento de las actividades señaladas en los lineamientos que les acabo de mencionar. 2. Las acciones preventivas y correctivas definidas en los planes de mejoramiento. Y 3. La relación de procesos disciplinarios iniciados por conductas a los que se refiere el objeto de la presente directiva. Este informe deberá ser presentado anualmente a 31 de diciembre de cada vigencia. Las entidades responsables enviarán un informe sobre las actividades que establece esta directiva, la que tendrá información indicada en una matriz que se anexa. En la charla siguiente se dará claridad al respecto, en cuyo caso la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Digital consolidará la información y la presentará al Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios a fin de proponer estrategias de mejora en relación con las actividades señaladas. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge. Decimos que las preguntas nos las mandan por favor vía chat y al final de la conferencia vamos a leer las que alcancemos y se dará respuesta a la misma. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias, doctor Jorge Gypsy. Continuamos con el doctor Juan Pablo Ortiz, abogado también de la Dirección de Asuntos Disciplinarios, quien va a continuar con la Directiva 008 y pues el tema relacionado con el diligenciamiento de la matriz y el informe requerido para dar cumplimiento a esta directiva. Doctor Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Diana, muchísimas gracias al doctor Jorge. De antemano les extiendo un cordial saludo a todos los compañeros de las oficinas de control interno y de control interno disciplinario. Un saludo desde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y por supuesto de parte de la doctora María Paula. Sé que ha habido algunos problemas de audio, espero que se escuche mucho mejor, estoy tratando de regular la voz para que todos escuchen bien. Y voy a hacer una presentación. La idea es que en esta segunda parte, digamos después de haber visto un poco los conceptos generales de la directiva, aterrizamos un poquito la directiva en los cambios puntuales que trajo consigo la directiva 008. Entonces voy a presentar una diapositiva, me confirman por favor si la pueden ver. Ya les confirmo. ¿Ya la pueden ver? Disculpen. No, aún no. No, señor. Okay. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Vale. Pues permítanme cierrar los micrófonos porque es que a veces cuando hay muchísimas personas se tiende a congestionar la red. Entonces, bueno, vamos a ver unos principales cambios que trajo la directiva 008 en relación con la directiva 003. Digamos que uno de los principales cambios y los principales objetivos que tenía esta nueva directiva era actualizar los lineamientos que se habían emitido en razón, digamos, a dos grandes tipologías, digamos, disciplinarias, frente a la pérdida de elementos y documentos y frente al incumplimiento de manuales de funciones y procedimientos. ¿Y por qué digo actualizar? Porque estos dos, digamos, lineamientos de la política continúan, digamos, con algunos cambios y adiciones, o unas obligaciones obviamente se eliminaron en razón, digamos, a las nuevas formas organizativas del distrito, pero todas tienden a responder a las nuevas dinámicas de la administración. Entonces, como ha habido cambios en los sistemas de gestión, en las formas de organización del distrito, pues necesariamente tiene que haber una actualización de los lineamientos. Entonces, en esta primera parte vamos a hacer un cuadro comparativo entre las dos directivas para posteriormente responder algunas dudas que sé que se han generado con ocasión de la directiva y sobre todo con, digamos, temas operativos de la forma como se tiene que presentar el informe, la fecha de presentación, qué vigencia se va a reportar y demás. Entonces, en la primera parte vamos a hacer el cuadro comparativo y para iniciar en este primer elemento
tenemos que reconocer que la directiva 003 englobaban dos grandes, digamos, lineamientos. Primero, frente a la pérdida de elementos y documentos, este era un gran lineamiento. El 1.1 era pérdida de elementos y bienes, y el segundo era documentos. Les voy a pedir un favor grandísimo, por favor cerremos los micrófonos porque se puede volver muy difícil la presentación. No se escucha. Yo me gateo y después me sirve de base para, a pesar que ya... Vale, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ¿qué tenía la directiva 003? Agrupaba en un solo lineamiento la pérdida de elementos y documentos. Con ocasión, digamos, de la actualización en los modelos de gestión que ha tenido el distrito en los últimos años, este lineamiento se dividió en dos. Por una parte son pérdida o deterioro o uso indebido de bienes y documentos, y el otro es pérdida o deterioro o alteración o uso indebido de documentos públicos e información contenidas en base de datos. Esta diferenciación responde necesariamente a una, digamos, diversificación en términos de las políticas públicas. Entonces, la pérdida de bienes va a estar muy enfocada a lo que es las directivas y las resoluciones que se han emitido en razón de el manejo contable de los bienes. Por su parte, frente a la pérdida de documentos y la garantía, digamos, de la trazabilidad de los documentos y de la integridad, pues se han incorporado políticas de transparencia, de acceso a la información, muchas normas de archivo como tal han cambiado, y en esa medida esta directiva responde a segregar esos dos ítems o esos dos lineamientos en acápites diferentes. Otro de los lineamientos que estaba establecido en la directiva 003 del 2013 era frente al incumplimiento de manuales y funciones y procedimientos. Este lineamiento continúa en la directiva 008 con una diferencia, y es que en la directiva 008 se diferencia entre el manual específico de funciones y competencias laborales del manual de procesos y procedimientos. Digamos que la directiva 03 englobaba o agrupaba en un solo lineamiento tanto el manual de funciones como el manual de procesos y procedimientos. Y la necesidad de desagregar estas dos componentes de este lineamiento responde precisamente a la forma en la que se ha, digamos, modernizado la administración pública, digamos, con sus sistemas de gestión y de calidad. Y un tercer elemento que fue novedoso en esta directiva es la incorporación de un quinto lineamiento, y es la atención oportuna de peticiones. Estoy seguro que muchísimos me van a preguntar, y por ahí vi una pregunta en el chat que hacía referencia a, bueno, este lineamiento no estaba en la directiva 03, ¿cómo vamos a reportar esa información en la matriz y en el informe ejecutivo que se va a presentar? Sin embargo, dejemos esa pregunta allí y más tarde la vamos a resolver. Sin embargo, lo importante de destacar de este quinto lineamiento, que en el caso de la directiva es el número 3, para que ustedes lo tengan presente, es, digamos, formular políticas y lineamientos específicos frente a esta tipología disciplinaria. Si ustedes leen, digamos, la directiva, se han registrado, por lo menos en corte de 2021, más de 1.200 tipologías disciplinarias, es decir, investigaciones disciplinarias frente a la atención de peticiones. Entonces, se quiso articular este nuevo alineamiento con, obviamente, el cumplimiento del manual de procesos y procedimientos, y con la afectación que esto tiene, digamos, al cumplimiento de las funciones y competencias laborales de cada uno de los funcionarios. Entonces, desagreguemos el primer lineamiento. El primer lineamiento es el cumplimiento del manual específico de funciones y competencias laborales. Y digamos que la directiva 03 establecía como tres grandes grupos de lineamientos. Entonces, uno primero relacionado con la actualización de los manuales, eso tiene que ver con la forma en la que se construyen los manuales. Una segunda que tiene que ver con la estrategia comunicacional, y un quinto que tenía que ver con la coordinación de las oficinas de control interno de gestión de sus entidades descentralizadas vinculadas a SCRIPS. Esta nueva directiva, si bien es cierto, digamos, vale. Entonces, retomemos un poco porque me habían silenciado y no se escuchó entonces la última parte. La directiva 03 definía como lineamiento que los manuales de funciones, y aquí agrupaba los manuales de funciones con los de procedimientos,
debían manifestar, pues obviamente, una conexidad con el objeto de la entidad, es decir, con las necesidades y la finalidad de la entidad, y que estaban redactadas en forma clara y accesible, digamos, a los servidores públicos. La Directiva 08 ahonda un poco más en este lineamiento y establece la necesidad de que los manuales de funciones y procedimientos tengan una necesaria coherencia con dos elementos fundamentales: la jerarquía y el nivel de cualificación que deben tener los funcionarios públicos. Y eso se predica no solamente de la creación, digamos, al momento de la creación del manual de funciones o de su actualización, sino en el ejercicio cotidiano cuando se asignan funciones en los servidores públicos. Hay que tener en cuenta esos dos criterios: la jerarquía, dado el nivel de responsabilidad que tiene que tener el manual específico de funciones, y por supuesto los requisitos de calificación de estudios que debe tener para ejercer determinadas funciones dentro del manual. Y aquí hay una cosa muy importante que también dota de herramientas a las oficinas de control interno para hacerle seguimiento a los manuales de funciones, y es el desglose funcional que tienen que tener estos manuales de funciones entre entidad, dependencia y servidor. Entonces, si bien es cierto, se le tiene que hacer un seguimiento específico, digamos, a cada uno de estos lineamientos, ustedes en la matriz no necesariamente van a encontrar un ítem para cada uno de estos numerales de la matriz de la Directiva 08. ¿Qué implica ello? Que nosotros, cuando vayamos a presentar el informe ejecutivo, pues claramente vamos a rellenar la matriz con una pregunta afirmativa sí o no, y vamos a hacer como la justificación. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esa matriz? Y digamos, ese es uno del objetivo también que trajo la Directiva 08. Es tratar de facilitar por parte de las oficinas de control interno disciplinario la presentación del informe. Obviamente el apoyo tiene que ser coordinado con las oficinas de control interno de gestión, y para la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios esa digamos, practicidad en la presentación de los informes y de la matriz nos permite, por un lado, sistematizar la información, y el documento ejecutivo nos permite a nosotros hacer un diagnóstico, un instrumento de diagnóstico de política en materia de prevención disciplinaria. Entonces, puntualmente, si la pregunta hace referencia a alguno de estos lineamientos, pues la respuesta sería sí o no, y en el informe ejecutivo se tendría que justificar claramente el sí o el no. Si la respuesta pues es afirmativa, es decir, que sí se está cumpliendo con el lineamiento, no hay necesidad de hacer un aporte de evidencias o de aportar los informes de auditoría que se practicaron en la vigencia anterior. Por supuesto que no. La idea es que el informe traiga un resumen del cumplimiento o no de los lineamientos. Y en ese sentido me adelanto un poco, digamos, a la segunda parte que vamos a ver más adelante en detalle, hacer un énfasis especial en aquellas medidas preventivas o correctivas que se hayan ocasionado con ocasión del cumplimiento o no de estas directivas. Entonces ese va a ser el énfasis principal de ese informe ejecutivo, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y en este mismo lineamiento de cumplimiento del manual de funciones, la Directiva 03 establecía, digamos, una estrategia comunicacional. Y esta estrategia comunicacional era el deber de publicar en medios físicos y virtuales el manual específico de funciones y hacer, digamos, una especie de capacitaciones periódicas sobre los manuales. La Directiva 08 lo incorpora, ¿sí? Pero actualiza los lineamientos en 3 ítems o 4 ítems. La primera relacionada, digamos, con la accesibilidad de los manuales en la página web, no solamente para los funcionarios, sino para los terceros que puedan estar interesados en descargar los manuales de funciones, obviamente respondiendo a la política de transparencia, pero también sí se incluyen lineamientos frente a la socialización de los manuales específicos de funciones. Y en ese sentido es mucho más concreta esta directiva al determinar que esas sensibilizaciones tienen que estar incorporadas necesariamente en el PIC, en el Plan Institucional de Capacitaciones, y obviamente en las jornadas de inducción y reinducción. Esta apropiación de los manuales tiene que estar incorporada como una temática específica en estos manuales, en estas jornadas, perdón. Y finalmente, centrarnos aquí con esta directiva, con este lineamiento, perdón, que hacía referencia a una coordinación que tenían que tener las entidades de control interno de gestión con cada uno de sus sectores de la administración. Entonces, ese lineamiento se tradujo en la Directiva 08 como un deber de incorporar, digamos, en las auditorías para las oficinas de control interno el seguimiento a estos lineamientos, ¿sí?
ese, digamos, son los cambios principales frente a este primer lineamiento. Pasemos al segundo rápidamente y vamos desglosando cada uno para llegar a la parte operativa de la directiva. El segundo lineamiento, que es el cumplimiento del manual de procesos y procedimientos. Y recordemos que ya estaba incluido en la directiva 03, pero no estaba segregado como tal. En la directiva 08 sí se segregó este lineamiento. Y frente a este lineamiento se establecieron unas actividades concretas y específicas que se les tiene que hacer seguimiento. El primero, pues obviamente tiene que ver con la revisión y actualización periódica de los procesos y procedimientos. Entonces, es necesario que existan evidencias de la actualización de los procesos y procedimientos. No solamente con ocasión de las coyunturas, por ejemplo, del COVID-19 y de la virtualidad, digamos, en el ejercicio de la administración pública, sino también con los cambios normativos que puedan introducir, por supuesto, cambios en los manuales de procesos y procedimientos. Esto es supremamente importante. Entonces, ¿cómo se tienen que hacer estos cambios? Y ahí es donde hablamos, digamos, de un poco de la actualización que trae la directiva frente a los nuevos modelos de gestión que incorpora el distrito, digamos, en su estrategia organizacional. Entonces, dígame. Bueno, sigamos. Estas actualizaciones tienen que responder necesariamente lo que habíamos hablado, al modelo operacional vigente de la entidad y a la estructura organizacional, y por supuesto que tiene que haber una coherencia con el manual específico de funciones. Y recordemos que según los nuevos lineamientos de los sistemas digamos, de calidad que estamos incorporando en el distrito, pues todos los manuales de procesos y procedimientos implican necesariamente el reconocimiento de unas fases, de unos responsables, de unos tiempos que tienen que estar necesariamente vinculados con el manual específico de funciones, por supuesto, con la responsabilidad que se asigna a cada uno de los servidores públicos en ese proceso, en ese quehacer, digamos, cotidiano, y por supuesto con los puntos de control. Y fíjense que eso de los puntos de control está muy vinculado con esta nueva directiva, con este nuevo lineamiento en el 2.4, que es, digamos, que una obligación competente de las oficinas de planeación. Entonces ellas tienen que estar coordinando, digamos, y liderando ese tema de la actualización de los manuales y de procedimientos en virtud de la gestión de los riesgos que se hayan identificado para cada uno de los procesos. Totalmente vinculado con la nueva forma en la que se están, digamos, estableciendo puntos de control en los procesos y procedimientos. Perdón, me salté. Y un, digamos, tercero, que tiene que ver con lo que ya les había contado inicialmente, y es la incorporación o la, digamos, sí, digamos que es incorporación del manual o de la resolución 0001 del 30 de septiembre del 2019, por la cual se expidió el manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes de las entidades del gobierno distrital. No es nuevo, por supuesto que este lineamiento no es nuevo. Lo que hace la directiva 08 es traerlo, explicitarlo en el ejercicio, digamos, de cotidiano, no solamente de los procesos, digamos, para asegurar el ejercicio correcto del manejo de bienes, de su custodia, de su traspaso, de su devolución. Y lo que hace es incorporar estos lineamientos. Entonces, hay una pregunta específica, por ejemplo, en la matriz, si ustedes la van a fijar, que hace referencia a esto. Si se incorporó en los manuales y procesos y procedimientos este instructivo, pues la respuesta es muy posiblemente afirmativa, en la medida que esta resolución era de obligatorio cumplimiento en el 2019, y muy posiblemente, o lo más probable es que ya se esté incorporando, digamos, no solamente en los procesos internos de cada una de las entidades, sino en las auditorías que está haciendo las oficinas de control interno. Entonces, como tal, no es un lineamiento nuevo, no es un lineamiento diferente al que ya se venía aplicando, pero sí se explicita por lo menos en la matriz, y por supuesto que si está explicado en la matriz y si está explicitado en la matriz, lo importante es que ustedes incorporen la justificación en el informe, digamos, ejecutivo del cumplimiento de esta incorporación de esta resolución. Pasemos al tercero. El tercero tiene que ver con la atención de peticiones. Entonces, este lineamiento es nuevo. Ustedes no van a encontrar en la matriz ningún acápite específico que haga relación a estas peticiones, ¿sí? Pero sí es necesario advertir que se establecieron unos lineamientos específicos a la hora de hacerle seguimiento.
¿Cuáles son esos lineamientos? Pues tienen que ver con las fases de las PQRs, por decirlo de alguna manera, no solamente de su recepción, de los canales de atención y de recepción, sino también con las atenciones en orden de llegada, obviamente salvo las relaciones legales o de urgencia que se adviertan en las peticiones. Igualmente, los controles que tienen que estar incorporados en los procesos y procedimientos para que no se incumplan los términos legales de contestación de las peticiones, y digamos otras adicionales que tienen que ver con digamos los controles en relación con las respuestas de fondo, evitando obviamente respuestas inconexas que son formales y no de fondo. Y finalmente, que tiene que ver un lineamiento que tiene que ver con gestión documental, y es la entrega oportuna de las peticiones. Estos lineamientos, digamos, de antemano no están incluidos en la directiva, lo cual no quiere decir que no se pueda incluir algún hallazgo o alguna actuación de mejora en el informe ejecutivo. Si bien el informe ejecutivo tendría que tener la misma estructura de la matriz, lo cierto es que no es una camisa de fuerza. Entonces, si las oficinas de control interno en su plan de auditoría evidenciaron algún hallazgo o alguna situación frente a este lineamiento, ¿sí?, pues es importante que se reporte en la matriz, en el informe. ¿Por qué? Porque estas situaciones nos permiten a nosotros diagnosticar por qué esta tipología está en el cuarto lugar, digamos, dentro del universo total de actuaciones disciplinarias del distrito, y qué se podría ejecutar frente a estos lineamientos para seguir mitigando y reduciendo, digamos, esta tipología disciplinaria. En un cuarto lineamiento, cuarto y quinto, vamos a hablar de la pérdida, deterioro, uso indebido de bienes y o elementos. Entonces, si ustedes se fijan, la redacción de los lineamientos cambia, por supuesto, y obviamente se actualizan. Muchos corresponden con la directiva 08, con los lineamientos que se han establecido en esta nueva directiva. Unos desaparecen, por supuesto, y digamos, ¿cuáles serían los cambios principales? En primera medida, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí tiene una fuerte conexidad entre los manuales de procesos y procedimientos. Si ustedes lo van a mirar, no está explicitado en la directiva 08, por lo menos en este lineamiento, pero sí está conexo con la resolución del 2019 del manejo contable de los bienes. Entonces, esta obligación está muy vinculada con esa anterior lineamiento. Hay unas que desaparecen, digamos, en concreto, por ejemplo, establecer sistemas efectivos de actualización, digamos, como tal no está redactado igual en la directiva 08, o sea, aquí se desagrega y como que se profundiza un poco más en la directiva de 08, estableciendo pues un sistema o formato instructivo de control para la entrega, traslado, movimiento, salida o devolución de elementos o bienes asignados a servidores o colaboradores del distrito. Y es importante precisar lo siguiente: alguno de los lineamientos que están establecidos en la directiva 08 sí tiene necesariamente una conexidad o una pregunta específica en la matriz. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la incorporación de cláusulas en los contratos de vigilancia. Sí, hay una pregunta específica en la matriz que dice si se han incorporado cláusulas relacionadas con la salvaguarda, custodia de los bienes. Entonces, la respuesta es afirmativa, sí o no. Por supuesto que no nos vamos a quedar solamente en la respuesta, sino que en el informe vamos a presentar ejecutivamente y resumidamente cómo se ha dado el cumplimiento, digamos, a cada uno de estos lineamientos. Y hay unas muy específicas que tienen que ver con capacitaciones o formas de socializar, digamos, las políticas de custodia y de aseguramiento de los bienes. Entonces, en la matriz van a encontrar igualmente una pregunta afirmativa sí o no, y muy posiblemente encuentren en algunas preguntas una casilla adicional que haga referencia a un número de capacitaciones. Por supuesto que en la matriz solamente va a tener esa información. El objetivo de la matriz es tener la facilidad y la practicidad de sistematizar esa información, y en el informe ejecutivo sí se va a justificar. Pero ojo, esta directiva 03 nos decía que se tenían que incorporar entonces las evidencias de las capacitaciones. Ya la directiva no plantea ese lineamiento,
Por lo tanto, tampoco es necesario que los informes ejecutivos se desplayen tanto, anexando, digamos, las evidencias de las capacitaciones, sino solamente, digamos, informando, mire, dentro del plan de capacitaciones incorporaron 3 capacitaciones al año sobre pérdida de elementos, deterioro, bueno, en fin. Sigamos con el final, con el último lineamiento, que es la pérdida, deterioro, alteración o uso indebido de documentos públicos e información contenida en base de datos o sistemas de información. ¿Por qué se diferenció esta del anterior? Porque responden de alguna manera a políticas diferentes. Digamos que si bien tienen una conexidad muy fuerte en el fondo, digamos, y debido un poco a la diversificación del sistema integrado de gestión, pues obviamente hay políticas de tratamiento de datos, de seguridad de la información, de acceso a la información. Hay normas archivísticas especiales que permiten, digamos, una verificación o un cumplimiento diferente de este lineamiento. Por eso hay unos lineamientos muy concretos frente a esta, digamos, frente a este lineamiento general. ¿Qué vamos a encontrar en la matriz frente a esta directiva en concreto? Creo que vamos a encontrar solamente como 1 o 2 preguntas que igual se responden afirmativa o negativamente con la debida justificación en el informe ejecutivo. ¿Qué tendríamos que sacar, digamos, que saltar relevantemente de este lineamiento? Igual tiene que haber una incorporación en los manuales de procesos y procedimientos de los puntos de control sobre el uso adecuado de los documentos en los que se manejan las entidades, ¿cierto? Generar protocolos para la suscripción de acuerdos de confidencialidad, sobre todo cuando los procesos tienen algún tipo de reserva legal o manejan, por ejemplo, datos sensibles. Tiene que haber una política de tratamiento de datos y de aseguración de la información que permita evitar los riesgos de, digamos, de la pérdida de documentos, pérdida de expedientes, alteración de documento público, en fin. Listo. Si ustedes se fijan, digamos, la matriz establece solamente 2 tipologías, digamos, grandes. Incorporan un primer elemento, la pérdida de bienes y la pérdida de documentos como un solo ítem, teniendo en cuenta, digamos, la practicidad de la matriz. Y en un segundo ítem vamos a encontrar lo respectivo al incumplimiento de manual de funciones y procedimientos. En la matriz sí está, digamos, incorporados estos dos lineamientos. Va a haber un tercer elemento en la matriz que es relacionado con las medidas preventivas y correctivas que se generen con ocasión de los hallazgos, ¿sí? que se vayan encontrando los informes de auditoría, y una cuarta que corresponde más netamente a control interno disciplinario, que tiene que ver con el tema de los procesos disciplinarios. Y aquí hay otra digamos, observación. Ese cuarto punto relacionado con los procesos disciplinarios solamente presenta las 2 tipologías: incumplimiento de manual de funciones y procedimientos y digamos, pérdida o deterioro de bienes y documentos. Entonces, inicialmente no se está pidiendo, mire, reporte procesos disciplinarios iniciados por derechos de petición, no. Entonces, ¿qué implica? Que muchos de los reportes que ustedes ya hicieron el año pasado, pues van a ser el sustento para la presentación de esta matriz. La diferencia es que para este año ya no vamos a presentar la copia de todos los informes de auditoría que se hicieron en la vigencia anterior, ni todas las evidencias de capacitaciones y demás, sino que la información se va a presentar un poco más operativa, digamos, más resumida en ese sentido. Entonces vamos a entrar en un segundo punto de esta charla para, digamos, resolver algunas inquietudes que se generan con ocasión de esta directiva. La primera es, ¿qué se tiene que presentar? La directiva nos habla que se tiene que presentar un informe que tenga 3 componentes. El cumplimiento de las actividades señaladas. ¿Pero cuáles actividades señaladas? Pues es claro que nos está diciendo que el informe contendrá la información indicada en los campos de la matriz. Es decir, tiene que haber una necesaria conexidad entre el informe ejecutivo que van a presentar y la matriz. La matriz solamente va a presentar información para ser sistematizada, pero el fuerte de la matriz va a ser el informe ejecutivo que ustedes presentan y que va a soportar, digamos,
el cumplimiento o no. Y en ese sentido es importante prever que hay un enfoque fuerte en este informe ejecutivo para que hagan énfasis en los hallazgos, digamos, o en las situaciones que han permitido evidenciar oportunidades de mejora o medidas preventivas, medidas correctivas. Es precisamente allí en donde se tiene que enfocar el informe ejecutivo. En ese sentido, el segundo punto del informe ejecutivo tiene que ver con las acciones preventivas y correctivas definidas en los planes de mejoramiento. Y una tercera, que hace referencia a la relación de los procesos disciplinarios, como ya les había indicado, relacionados con estas dos tipologías, digamos englobadas en dos tipologías. La fecha de la presentación del informe es el último día hábil del mes de febrero de cada año. Es decir, para este año el último día hábil es el día lunes 28 de febrero. ¿Y qué se reporta? Se va a reportar el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. ¿Qué sucede? La directiva 003 del 2013 establecía 2 informes semestrales, 2 informes al año. Esos informes correspondían, digamos que más o menos de noviembre a mayo y de mayo a octubre, noviembre. Entonces, ¿qué implicaría? Que el informe que se va a presentar este año de la vigencia 2021, pues en cierto sentido ya está actualizado, ya está adelantado en un 80-90%. Habría que actualizar habría, digamos, que eliminar más bien la información del 2020 que no implicaría para este reporte y agregar la información faltante de diciembre y de noviembre, posiblemente que no se incorpore en este informe. Lo importante es que en lo sucesivo, digamos, este periodo de tiempo sea un marco de referencia para poder diagnosticar anualmente cómo vamos en materia de esta tipología disciplinaria. Por eso es que se quiso unificar el reporte, porque, digamos, 2 reportes al año eran muy, digamos, complicados de sistematizar, de comparar, y como era un poco abierta la presentación del informe, pues de alguna manera no habían criterios unificados y se presentaba mucha diversidad, digamos, en la presentación de los informes por parte de las oficinas de control interno. ¿Quién debe presentarlo? Y esta es una de las preguntas que más han hecho en relación a esta directiva. Recordemos que la directiva 003 decía literalmente que quien presentaba el informe eran las oficinas de control interno de gestión. En esta directiva literalmente cambió, porque en teoría, digamos, antes lo presentaban las oficinas de control interno de gestión, ahora lo tienen que presentar las oficinas de control interno disciplinario o las que hagan sus veces. Por supuesto que muchas de las oficinas de control interno disciplinario no tienen acceso o no van a poder diligenciar la matriz, ¿sí? En su totalidad, digamos que quienes más facilidades tendrían de acceso a llenar la matriz y por supuesto a justificar el cumplimiento son las oficinas de control interno. ¿Y cómo lo hacen? Pues a partir de sus informes de auditorías, digamos, en la vigencia anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, encabeza la presentación del informe las oficinas de control interno disciplinario, lo cierto es que sí tiene que haber un trabajo articulado entre ambas dependencias. Eso quiere decir que la matriz va a ser diligenciada conjuntamente. Hay unos elementos muy específicos que van a corresponder a las oficinas de control interno. Yo diría que el primero, segundo y tercero muy posiblemente va a corresponder en su totalidad a las oficinas de control interno. Y en un cuarto acápite que hace referencia a los procesos disciplinarios, pues claramente lo va a hacer la oficina de control interno disciplinario. Entonces tengamos en cuenta este cambio. ¿Por qué este cambio? El objetivo es, digamos, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios pues tiene, digamos, una conexión mucho más directa con las oficinas de control interno disciplinario. Y también se quiere, digamos, generar un papel mucho más protagónico de las oficinas de control interno disciplinario en esta gestión preventiva de, por lo menos de estas tipologías disciplinarias. Entonces, si bien es cierto, no todos los hallazgos o no todas las medidas preventivas o correctivas tienen incidencia disciplinaria, lo cierto es que sí tiene que haber una incidencia entre la reducción de esta tipología dentro del universo total de investigaciones y las gestiones desempeñadas por las oficinas frente al cumplimiento de las directivas, y obviamente pues este ejercicio de las oficinas, de las dependencias, pues va a ser validado y verificado por las oficinas de control interno. ¿A quién se debe presentar? Pues a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Y reitero entonces este cuarto punto.
Junto con la matriz, se debe presentar un informe ejecutivo con la justificación del cumplimiento o no de los lineamientos planteados en la Directiva 008 del 2021, sin evidencias y sin anexar los informes de auditoría. Antes había unas obligaciones específicas de incorporar evidencias de capacitaciones, bueno, y a veces hasta los informes nos presentaban las auditorías sobre, por ejemplo, verificaciones de manuales de procesos, y nos aportaban la evidencia y terminábamos con informes de 30, 40 hojas que eran muy difíciles de sistematizarlos porque cada entidad, digamos, reportaba la información de una manera diferente. Entonces se quiso unificar eso y también facilitar la gestión de la presentación del informe tanto para las oficinas de control interno como para las de control interno disciplinario. Ya para finalizar, entonces miren, si ustedes se fijan, la matriz está estructurada en 4 acápites. Uno primero que hace referencia a la pérdida de bienes y documentos oficiales, ¿sí? Y uno segundo que hace referencia al cumplimiento de manuales y funciones y procedimientos. Agrupados, estos están agrupados, estos lineamientos están agrupados en pérdida de bienes y documentos, y esto en cumplimiento de manual de funciones y competencias comportamentales y manual de procesos y procedimientos. Ahí están como mezcladas, digamos, las preguntas en esos 2 ítems. Son preguntas de afirmativo o negativo, y la idea, pues obviamente, es justificar el cumplimiento de cada una de estas preguntas, pero y aquí es importante hacer énfasis en las respuestas contestadas negativamente, que son las que precisamente nos pueden, digamos, nutrir el informe, digamos, o el instrumento de diagnóstico de política disciplinaria que se pueda, digamos, desenvolver con esta información reportada. Y hay una tercera medida, un tercer acápite en la matriz que hace relación a las medidas correctivas adoptadas en planes de mejoramiento. Entonces, la idea es que todas estas medidas que se hayan, digamos, tomado con ocasión de las auditorías que haya hecho control interno sean incorporadas en la matriz, ¿sí? Para eso la idea es que agreguen una casilla. Entonces, ustedes ponen el lineamiento en un lado y en el otro ponen la medida preventiva o correctiva asociada al plan de mejoramiento y una descripción corta, digamos, de cuál fue el hallazgo, qué fue lo que se evidenció y digamos, cuáles son las medidas que se están tomando al respecto. Y finalmente, el cuarto punto hace referencia a los procesos disciplinarios. Entonces hay 2 acápites aquí en procesos disciplinarios. Pérdida de elementos es uno. Aquí se tiene que referenciar el número total de procesos y las etapas en las que se encuentran, si están en indagación, si están en juicio y demás, y pues también frente al incumplimiento de manual de funciones y procedimientos. Entonces, digamos que en términos generales, la presentación quería, digamos, aterrizar un poquito de esas dudas que de pronto se habían generado con ocasión de la Directiva 008 del 2021. No sé, bueno, yo creo que termino mi intervención acá, espero pues que haya podido servir para aclarar algunas dudas. Habrá algunas dudas que de pronto no las pueda resolver acá, indiscutiblemente. Lo importante por ahora, digamos, es que ustedes tengan claro cómo se tiene que presentar este informe ejecutivo digamos, que se tiene que presentar ahorita el 28 de febrero del 2022. Entonces yo dejo hasta acá. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Pablo Ortiz de la oficina de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Vamos a pasar a hacer lectura de algunas de las preguntas que nos enviaron por el chat. Como comprenderán, pues son bastantes. Hemos seleccionado algunas de ellas. Entonces, bueno, les agradezco que las demás preguntas pueden ser enviadas por correo electrónico y al correo de la DDAD, y aquí nos quedan también registradas en el chat. Entonces procedemos a hacer lectura de las preguntas así. John Salamanca pregunta:
De acuerdo con la Directiva 08, la Oficina de Control Interno debe emitir un informe según los lineamientos de la misma o simplemente debe diligenciar la matriz adjunta. Entonces se va a presentar la matriz y el informe, es decir, dos documentos. El objetivo, digamos, por lo menos de la matriz es poder sistematizar la información y hacer mucho más asequible, digamos, la consolidación de la información de las 50 y pico entidades del distrito. Y el informe en Word nos va a permitir a nosotros evidenciar pues el cumplimiento, pero más que nada pues no incumplimiento, digamos los posibles hallazgos o de pronto incidencias que haya tenido alguno de estos lineamientos en el ejercicio de cada uno de las entidades. Entonces, pues una recomendación, digamos ya desde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, y es nos han remitido, por ejemplo, informes Excel en PDF, entonces pues está muy bien, digamos, en aras de asegurar la información y la garantía de la información, pero por supuesto que para nosotros sería mucho más factible, mucho más fácil tener la información en formato Excel para que sea mucho más fácil la sistematización de la información. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente. Dice, considerando que la Directiva 008 presenta nuevos requisitos frente a los definidos en la Directiva 003, debe aplicarse para evaluar la gestión de toda la vigencia 2021, aun cuando se emitió faltando solamente un día para finalizar el año, o debe evaluarse la aplicación de la Directiva 003, que fue la vigente durante los demás 364 días. ¿Quieres que la vuelva a leer? No, está bien. Pues es claro que, digamos que ya se agotaron los planes de auditoría del año 2021, digamos, y muy posiblemente esos hicieron un seguimiento de los lineamientos de la Directiva 003. De alguna manera yo quería mostrar que la Directiva 008 como tal no incluye tampoco lineamientos, digamos, que no hayan sido revisados previamente. Algunos sí, por ejemplo en términos de peticiones y respuestas y PQRs, pero lo cierto es que la matriz, si ustedes revisan la matriz y las preguntas que están en la matriz, en la generalidad estaban incluidas en los informes que se presentaron en el 2013, entonces no se les está pidiendo, digamos, información adicional a la que de alguna manera ya se reportaron, simplemente es sistematizar la información de una manera diferente, es más por ese lado. Perfecto, muchas gracias. La tercera y cuarta pregunta están muy relacionadas, voy a leerlas juntas, y es la siguiente. Una de ellas de Diana Rocío Ospina. Cuando se menciona en esa parte el acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno para la presentación del informe, ¿cuál es el alcance de ese acompañamiento, ya que no se define en la directiva acciones puntuales? Pregunta 4 dice, ¿quién es el responsable de realizar y remitir el informe? Bueno, digamos, eso fue uno de los cambios de alguna manera que trajo la Directiva 08, porque la Directiva 03 sí establecía literalmente que eran las oficinas de control interno quienes tenían que presentar el informe. Ahora la redacción cambió en el sentido de decir que son las oficinas de control interno disciplinario y o las que hagan sus veces con el apoyo de las oficinas de control interno. Claro, entonces en principio pareciera que es un poco diluida la responsabilidad de presentación del informe, pero lo cierto es que quien tiene que presentar el informe, por supuesto que son las oficinas de control interno disciplinario. Lo que pasa es que lo cierto es que en ese sentido sí tiene que haber muchísima articulación. ¿Y por qué yo digo articulación? Porque claramente las oficinas de control interno disciplinario, pues no digamos en su ejercicio cotidiano quizá no tengan la fuente de la información de muchos de los espacios para rellenar en la matriz.
quien tiene acceso más, digamos, a esa información, pues son las oficinas de control interno. Puede suceder, por supuesto, que en el plan anual de auditorías, control interno diga, mire, yo tengo información frente a esta pregunta, pero frente a esta no, de pronto no se incluyó dentro del plan de auditorías. Y en ese sentido sí le correspondería, digamos, obviamente correspondería oficiar a la dependencia que lidera, digamos, ese proceso, por ejemplo, capacitaciones o, bueno, la dependencia correspondiente, para que lleguen la información correspondiente que pueda justificar, digamos, el diligenciamiento de la matriz. Entonces, por supuesto que tiene que haber un componente, digamos, colaborativo entre las dos entidades, porque pues control interno tendrá que asumir, digamos, ese diligenciamiento de la matriz frente a lo que le corresponde a ellos y remitirle la información a control interno disciplinario, que al final de cuentas rellena, digamos, parte del informe o complementa el informe con los procesos disciplinarios y lo remite a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Tampoco queremos que esto, digamos, sea, tienda, digamos, para dividir, entonces yo hago esto y usted haga esto y yo me divido la matriz en este sentido, no. Siempre la idea es que haya una articulación entre las dos entidades. Si hay una articulación, pues se presenta el informe conjuntamente, sería lo ideal. Si no, pues lo presentan las oficinas de control interno disciplinario y pues obviamente tienen que asegurar la información, digamos, la trazabilidad de la información. Entonces, si por memorando tal control interno remitió la información, pues esa información se va a incluir en el informe ejecutivo. Ok, perfecto. Y creo que también parte de esta siguiente pregunta ya, digamos, fue desarrollada durante la explicación en torno a esta interacción que debe existir. Y adicionalmente, pues sería entonces esta de Ana Quintero, que dice, que sería la última pregunta que tendríamos, y dice: en la Directiva 008-2021 se enuncia que el informe se deberá remitir con base en los puntos indicados en la matriz adjunta. No obstante, se evidencia que en la matriz no se encuentran definidos todos los puntos que están como tal en la matriz. Por ejemplo, el relacionado con peticiones, entre otros. La pregunta es: ¿el informe se debe remitir solo con los puntos de la matriz o todos los indicados en el informe? Sí, bueno, tiene que haber una necesaria, digamos, coherencia entre la matriz y la presentación del informe. Y si bien es cierto, la matriz determinó unos de los lineamientos que están establecidos en la Directiva 08, no todos, lo cierto es que el objetivo del informe ejecutivo, más que hacer un seguimiento o un control a estos, pues digamos, a esos informes de auditorías y demás, lo que pretende es diagnosticar, digamos, bajo estos lineamientos donde se están produciendo de pronto algunas oportunidades de mejora, mejoramientos, planes de mejora y demás. ¿Qué implica ello? Y es lo que les comentaba: si bien la matriz no lo incluyo, el informe ejecutivo sí tiene una necesaria acápite vinculado con, digamos, los hallazgos, no hallazgos, o las mejoras o los cambios, digamos, introducidos en las entidades con ocasión de lineamiento. Entonces, si se evidencia algún hallazgo relacionado con peticiones, quejas, reclamos, en la vigencia en la que se está reportando, por supuesto, digamos, que se tendría, digamos, que incorporar en aquella parte en donde se habla de las medidas preventivas, correctivas y el lineamiento, por supuesto, poner el lineamiento y poner la medida que se ejecutó al respecto. Perfecto, doctor Juan Pablo. Pues muchísimas gracias por el desarrollo de su conferencia, por las respuestas dadas a las preguntas, pues que sabemos que surgen y surgirán muchas más preguntas en torno a esta Directiva 008. Les vamos a pedir el favor que nos diligencien la lista de asistencia que ha sido remitida al chat
en diferentes oportunidades. Esta lista de asistencia es muy importante, pues tanto para ustedes como para nosotros. Y vamos a ponerla nuevamente, y adicionalmente les queremos pedir el favor que diligencien la encuesta de satisfacción, pues de la conferencia, que también es muy importante para nosotros. Adicionalmente, contarles que próximamente tendremos la siguiente capacitación. La tendremos para el viernes 25 de marzo, 25 de febrero, y se denomina Cambios Sustanciales y Procesales de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, a cargo del doctor Camilo García. Están cordialmente invitados. Esta información será enviada como han conocido pues las anteriores conferencias, a través de los correos electrónicos que tenemos a la doctora María Paula Torres. Doctora María Paula. Dianita, muchas gracias. Bueno, primero que todo saludarlos, darles las gracias por asistir a esta capacitación, y a todas las que hemos hecho a lo largo del año, invitarlos a que sigan participando en todas estas capacitaciones. Y entiendo que muchas dudas fueron absueltas apenas hasta el día de hoy. Entonces, por parte de la dirección, queremos ampliar el plazo, otorgar la directiva 08 y que esta información sea entregada 15 días después de la fecha límite que teníamos. Entiendo que es el 28 de febrero, si no estoy mal. Entonces podríamos poner como fecha límite de entrega de esa información el 15 de marzo, y así pues una vez absuelta, si termina esta capacitación, ya puedan diligenciar todas las matrices que contiene, la matriz que contiene esta directiva. Creo que era eso, y entonces pues agradecerles por su participación. Nos vemos entonces en la siguiente sobre el derecho a petición, si no estoy mal, ¿cierto, Diana? Doctora María Paula, muchísimas gracias. La siguiente es el 25 de febrero, tenemos cambios sustanciales. La de los cambios sustanciales, ¿no? De la ley 2094 y de la 1952, es verdad. Entonces nos veríamos en esa. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias por su participación. Doctora María Paula, disculpe un momentico que estaba esperando la oportunidad de poder hablar, no sé si me escuchan, señora, pero nunca nos dieron el uso de la palabra. Creo que otros compañeros también habían alzado la mano. Y, doctora Luz Marina, es que tuvimos tantas preguntas, tanto por no, el las chat preguntas, sí, doctora, pues con todo respeto, doctora, preguntas sí, habían algunas en los chats, pero resulta que muy respetuosamente quiero hacer observación frente a dos puntos. Los quiero como dejar como 2 puntos, ¿no? Y es el hecho de que me preocupa enormemente que se están confundiendo las funciones de control interno de todas las entidades con las funciones de control interno disciplinario, que son totalmente distintas, que este informe está confundiéndolas total. Nosotros en control disciplinario interno jamás podremos estar coadministrando, jamás podremos estarle pidiendo información a las áreas para hacer este informe, toda vez que esa es una función neta y exclusiva de la Oficina de Control Interno de toda entidad. Ellos hacen sus auditorías, en las auditorías ellos reportan sus informes, ellos incluso hacen hallazgos, y dentro de esos mismos se hacen los planes de mejoramiento. ¿Por qué digo yo que me preocupa enormemente? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en la Oficina de Control Disciplinario Interno nos llegan incluso para que investiguemos hallazgos con incidencia disciplinaria por incumplimiento de los manuales de funciones, por incumplimiento de los planes de mejoramiento, y etcétera, etcétera. Todos esos manuales y sus modificaciones y todo, por eso es que en la directiva 003 del 2013
que hace muchos años afortunadamente hice parte de esa cuando se estaba creando, se hablaba precisamente de todo ese contexto que ella encerraba a efectos de que pudiera presentarse el informe, y por eso es que la Oficina de Control Interno estaba presente, y Control Interno siempre presentó un informe y decía, listo, ustedes, control disciplinario, denos la información que se requiere, qué es lo que necesitamos, qué dice la Directiva 3, pérdida de bienes y elementos, pérdida de documentos, qué han investigado ustedes, qué procesos hay, y decir lo mismo que en alguna parte sobre eso. En esa parte sí está muy clara en la matriz que ustedes sacaron. Listo, perfecto. ¿Cuántos procesos están en etapa de indagación? ¿Cuántos están en investigación? De esa parte de pérdida de elementos, o de documentos, expedientes, de incumplimiento de manuales de función y procedimientos. Esa es nuestra función. A los operadores disciplinarios, quien dirija la oficina o el grupo, lo que sea. Control disciplinario, esa es su función, pero control disciplinario no puede estar coadministrando, control disciplinario no puede incumplir, no puede coadministrar ni ser, o sea, se perdería la imparcialidad. O sea, no, vamos a pedir los informes, entonces como ya tenemos conocimiento, entonces cuando nos llegue el informe, bien sea del jefe de corporativa o de cualquier dependencia, informándonos de la pérdida de elementos y tal, ya nosotros no nos podemos pronunciar, porque nosotros es como lo que le pasa a los jueces, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo conocimiento ya de todo lo que está sucediendo. No hay que confundir las dos funciones. Yo lo digo con mucho respeto. Quiero llamar a que verifiquen eso, doctora María Paula, con todo respeto, doctor Juan Pablo Ortiz, y de verdad ustedes tomarán la decisión, pero en verdad considero que hasta ahora nosotros debemos cumplir con la competencia que nos atañe frente a los procesos disciplinarios. No podemos coadministrar bajo ninguna circunstancia. Muy respetuosamente es mi observación, no sé, es respetuosa y es mi percepción personal. Muchas gracias. Doctora Luz Marina, estoy de acuerdo con todas sus observaciones, son muy valiosas. Creo que de pronto fue un error en la transmisión de la información. Las oficinas de control interno disciplinario únicamente están ahí para remitir la información. Son las oficinas de control interno quien tiene que hacer este informe en lo que le corresponde. Nosotros mucho menos queremos que exista una coadministración, ni queremos hacer con esta directiva una usurpación de funciones de una oficina o de la otra. Yo creo que todas por manual de funciones y pues por la misma ley conocemos cuáles son las funciones de cada una de ustedes, y cuál creo que esta directiva simplemente está actualizando y está dejando muy claro cuáles son las funciones de la una y cuáles son las funciones de la otra. No sé, Juan Pablo, si quieras adicionar algo. Sí, no, está claro, estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que la información de la matriz tiene su fuente, digamos, en los informes de control interno de gestión. Por supuesto que disciplinarios no va a tener acceso a esa información en el sentido de no la puede, digamos, no está dentro del ejercicio cotidiano de sus funciones. Es por eso que se trató de aclarar que el trabajo es un trabajo de articulación. Hay un componente muy fuerte de control interno y hay un componente de disciplinarios. Entonces, si bien es cierto la obligación específica para remitir el informe lo tienen las oficinas de control interno disciplinario, lo cierto es que esta información también tiene que ser reportada por las oficinas de control. Entonces, estoy, digamos, de acuerdo con esa precisión. Con esto damos por finalizada nuestra conferencia. Les damos las gracias a todos por esta activa participación. Les recuerdo nuevamente diligenciar el link de asistencia y el link correspondiente a la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias a todos por esta activa participación.